Entonces vamos a seguir adelante con lo que estábamos hablando acerca de... A ver, díganme ustedes de qué estamos hablando. Una introducción al matrimonio. Sí. ¿Sí está en lo cierto Chelo o no? Hermana Chelo, ¿está en lo cierto o está mintiendo? A ver qué dicen los demás. Acuérdense que los videos ya están arriba. Nada más es cuestión de que prendan su internet y lo pongan. Y pueden escucharlo todas las veces que quieran. Aprovechen su internet, lo están pagando. Ok. Esa es la introducción. Ayer les di una introducción acerca. Estamos hablando de qué. ¿Cuál es el principal tema que tenemos? La parábola del sembrador. ¿Ok? Y estuvimos viendo ya la última semilla, ¿verdad? ¿Cuál es la última semilla? La semilla que cayó en buena tierra, ¿sí? Y vimos que la Biblia dice así, es Mateo 13:23. Búsquenlo, por favor, Mateo 13:23. Bueno, 13:8 y 13:23. ¿13:8 ya lo tenemos? Ok, dice: y parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Y después va a dar la explicación de lo que significa esta parte, y dice en el 13:23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto a 100, a 60 y otro a 30%. Bueno, no dice a 30%. Y otro a 30. ¿Amén? ¿Ok? Esa es la explicación. Entonces, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende y lleva fruto. ¿Por qué lleva fruto? ¿Por qué produce fruto? Porque oye, entiende y la culminación de todo, ¿cuál es? Hace. ¿Sí? Amén. Hay gente que hasta colecciona los cassettes y las predicaciones y tiene un montonal de información audiovisual, pero de todo eso muchas veces no se hace nada. Se escucha, a veces se entiende, pero muy pocas veces se hace nada. Entonces, esta buena semilla es la que oye, entiende la palabra y la pone por práctica. Entonces, por ende, lo que va a suceder es que va a dar el fruto que está, destinado. ¿Sí me doy a entender? Ajá. Gloria a Dios. Entonces vimos que el 30 es dando fruto en sí mismo, en lo personal. Ya lo vimos, ¿verdad? El segundo es 60, dando fruto en casa, esposa e hijos. Amén. Entonces ya vimos también cómo es que hay que buscar que se dé fruto en los hijos, ¿ok? Pero ahora vamos a ver también cómo es que se tiene que dar fruto en casa con la esposa. Y agárrense porque ahorita se va a poner bueno. Y no solamente para los que están aquí, sino también para los que nos escuchen en los diferentes medios que publicamos esto. Lo primero es Sí. buscar, o sea, primero la esposa y luego los hijos. Ajá, bueno, o sea, hijos e esposa. Hijos y esposa, ¿ok? Ese es dar el fruto en tu casa. Uh-huh. Amén. Para que se dé ese fruto en casa, que es el 60, entonces ya vimos a los hijos, ya vimos a los esposos también, y ahora vamos a ver a las esposas, ¿sí? Y vamos a ver un tema que no solamente concierne en la situación de las esposas, sino también concierne en la situación de la iglesia. ¿Sí se han dado cuenta que ahora se están dando mucho las profetisas? Las famosas profetisas y las famosas pastoras. Bueno, todo esto es una maquinación del diablo, ¿sí? Para corromper el orden de Dios. Pero está tan bien maquinado que es muy fino el engaño. Hagan de cuenta que es como un billete falso
bien fabricado. Solamente un experto puede darse cuenta de los detalles de error que tiene un billete falso. Estas maquinaciones, las maquinaciones que ahora está provocando el diablo en cuanto a los derechos humanos, ¿sí? En cuanto a muchas cosas que ahora, términos que están utilizando nuevos sobre la humanidad y sobre las comunidades, que solamente son maquinaciones del diablo, que sin una revelación de Dios no podemos refutar esto. Lo que está sucediendo con las situaciones de género, ¿sí? Ajá. Entonces tienes que tener la revelación y el entendimiento de Dios para predicarle a un homosexual, porque ya no le puedes decir maricón, ya no le puedes decir homosexual, porque lo ofendes, ¿sí? Y te puede hasta demandar. Esas son maquinaciones que el diablo ha provocado para que no sea atacado el pecado. Ajá. ¿Ok? Bueno, ya me fui un poco lado, pero bueno. Entonces, muchas de estas cosas vamos a ver ahorita cómo es la mecánica que el diablo utiliza para utilizar a las mujeres y cuál es la mecánica que Dios utiliza para utilizar a las mujeres. Se nos había dicho, la mujer dentro de la célula que comprende lo que es la familia es una parte bien estratégica. Bien estratégica. Ajá. Y muy importante. Cuando ocupa su lugar. Cuando ocupa el lugar que le corresponde según la verdad de Dios. ¿Amén? Ok, bueno, vamos a ver entonces algunas cosas. Fíjense. Entonces, dando fruto en casa en cuestión de la esposa. Para entender nosotros, muchas de las veces nosotros no sabemos cómo determinar diferentes circunstancias o situaciones que se dan, ¿verdad? Dentro de la iglesia, en el mundo, en la familia. Muchas de las veces son cosas así complicadas y no sabemos cómo resolverlas o cómo podemos darle la solución y el orden correcto a las cosas en diferentes conflictos y circunstancias. Entonces, yo lo que he entendido de parte de Dios, que para poder entender patrones terrenos, necesitamos mirar los patrones divinos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Quieres ver cómo tiene que ser un padre con su hijo? Ve al Padre, ¿sí? A nuestro Dios amado, nuestro Padre perfecto, ve cómo actúa con su hijo. Si tú lo ves en la Biblia, te puedes dar cuenta cómo debe actuar un padre con un hijo. ¿Ok? ¿Quieres ver cómo debe de actuar el esposo con la esposa? ¿Y cómo debe de actuar la esposa? Bueno, tienes que ver a Cristo, que es el esposo, y tienes que ver a la verdadera iglesia. Porque hay partes donde se dicen iglesia, pero no son iglesia. No es la esposa amada del Cordero. ¿Sí? Dentro de la iglesia hay la esposa. Hay gente remanente que va a comprender lo que es la verdadera esposa del Cordero. Entonces, a través de esa analogía, tú te vas a dar cuenta cuál es el participar y cuál es la mecánica de la mujer y de la mujer, del hombre respecto a la mujer. Para no perderse, para no cometer errores, para no hacer cosas que no convienen. ¿Amén? Por ejemplo, eso del 50-50, eso es un error. ¿Sí? Y uno lo ve tan sabio, tan fraternal, pero las cosas no son así. Lo vamos a ver ahorita en la Biblia. No vamos a ver ni el 5%, yo creo, de todo lo que vamos a ver. ¿Ok? Pero pues bueno, vamos a empezar. Entonces, para entender los patrones terrenos, necesitamos observar los divinos, porque en ellos no hay falla. Y a través de ellos tú te puedes dar cuenta cómo son las cosas según Dios en la familia, en este caso dentro del matrimonio. ¿Amén? Ok. Fíjense, vamos a buscar Efesios 5:21. ¿Ya lo tenemos? Ok. Voy a leer una parte.
Voy a leer la primera parte, dice así. Verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y va a venir la analogía, ¿ok? De lo que es la esposa con el esposo, así como Cristo con su iglesia, con su esposa amada. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Sí se van dando cuenta cómo va alternando? Mujer, marido, mujer y Cristo su iglesia. ¿Sí se van dando cuenta? Ok. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. ¿Ok? Gloria a Dios. Si se dan cuenta, es una analogía. Habla del marido, de la mujer, y dice, así como Cristo y su iglesia. ¿Sí? Hay un paralelismo. ¿Sí? Ese paralelismo, esa analogía, nos va a dar el entendimiento de la mecánica dentro del matrimonio, del papel de la mujer y del papel del hombre. Porque desgraciadamente Hollywood y otras medios de comunicación han tergiversado y han corrompido totalmente el asunto de lo que es el matrimonio. El papel de la mujer y el papel del marido. Entonces eso ha traído un total desorden dentro de la iglesia, dentro de los matrimonios, de tal manera que ahora cómo se encuentra en manera general. ¿Cómo están los matrimonios? ¿Con patriarcado? Con matriarcado. ¿Cómo están en general? Checa tú todos los matrimonios que conoces. ¿Cómo están? Divididos. Divididos. ¿Cómo están? Peleando cada rato. Peleando cada rato. ¿Cómo están? Sin sujeción de la esposa. Sin sujeción de la esposa. Separados. ¿Eso en dónde va a repercutir? En los hijos. En los hijos. Mi mamá, la verdad, y lo voy a hacer público, casi nunca lo he dicho, pero mi mamá es muy fregona. ¿Sí? Por muchas cosas que tal vez algún día las pueda yo testificar acerca de ella. 2 trabajos, mantuvo 3 hijos, hacía comer, lavaba, planchaba, atendía a nosotros, nos mandaba a la escuela. Si no estudiamos fue por tontos, porque siempre nos tuvo todos los recursos para poder estudiar y nos brindó todas las oportunidades. Ajá, sí. Pero aún así, siendo muy buena mamá, no tuvo lo suficiente como para podernos educar en la manera correcta. Porque ni su tiempo, ni su esfuerzo, ni su capacidad le pudieron ayudar. Entonces, por eso Dios instituyó al matrimonio. La mujer es importante, esencial y necesaria en el matrimonio. El marido es importante, es esencial dentro del matrimonio. Ninguno de los dos merma en la importancia que tienen para conformar una familia. Que la familia también es una figura de la iglesia. ¿Sí? Imagínate una iglesia sin Cristo. No te la imagines. Vela en internet. Hay muchísimas. ¿Cómo caminan? ¿Y cómo caminan los hijos espirituales? ¿Por qué? Porque no está el marido. Pero no porque el marido no quiere estar, sino porque la mujer lo echa de la casa. Hablando de la iglesia, ¿sí me entienden? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Bueno, todas esas complicaciones se dan porque no conocemos las mecánicas de Dios para el matrimonio.
ni las mecánicas de Dios para la mujer y el hombre. Ajá. Entonces es importante que tomemos en cuenta estas cosas, porque al último les voy a decir algo. Fíjense bien en esto que les voy a decir. Si ustedes, o nosotros más bien, me incluyo porque yo también estoy ahí incluido, si nosotros hacemos caso al papel que jugamos dentro del matrimonio y buscamos de parte de Dios que Él nos dé la gracia para vencer todos los malos vicios que tenemos, los hábitos, las cosas que están lastimando el matrimonio, ¿sí? Y si la mujer hace lo que dice la palabra de Dios y se sujeta a la palabra del Señor, a la autoridad de la palabra de Dios, y hace conforme a lo que Dios dice y está buscando a Dios para que transforme sus maneras erróneas de ser, ¿saben quiénes van a ser los bendecidos? ¿A quién amas más tú? Y no me salgas espiritual. Hablando de marido y mujer, mujer y marido, ¿a quién amas más? No me digas. Y yo lo sé y tú lo sabes. Tú amas más a tus hijos que a tu marido. Tú amas más a tus hijos que a tu esposa. Y eso también está mal. Pero te voy a decir una cosa. Si no eres inteligente, si no somos inteligentes, todos los errores que cometamos, las maquinaciones que viene a traer al diablo a la cabeza de cada uno, van a tener un fin y un propósito. Si tú obedeces por ser voluntarioso y por ser necio, estoy hablando de los dos, a ser necio y ser voluntarioso, ¿sí? Los que van a pagar los platos rotos van a ser tus hijos, van a ser nuestros hijos. Y eso nos va a doler. Pero cuando nos demos cuenta, qué dolor va a ser saber que fue por no sujetarnos a la autoridad de la palabra. Si nosotros nos salimos con la nuestra y hacemos lo que a nosotros nos place, aunque consideremos que Dios está diciendo la verdad, la van a pagar los hijos. Y te va a doler más eso. Papá y mamá, nos va a doler más eso. Sí. E igualmente, si nosotros obedecemos y tomamos el papel y caminamos en la mecánica de Dios, cada uno, mujer y marido, en el lugar que Dios les dio, y caminan en ello y buscan con temor a Dios para que Dios esté preparando y operando las cosas que están mal dentro de nuestra vida personal, los bendecidos van a ser los hijos. Y qué gozo ver a tus hijos caminando en la voluntad de Dios. Qué gozo ver a tus hijos fortalecidos, con buen carácter, fortalecidos, formando familias correctas, teniendo nietos sanos. ¿Sí me doy a entender? Porque a veces el marido o la mujer toman como rehenes a los hijos. No, mis hijos, y yo los educo, y yo. No se dan cuenta después del daño que están provocando y la consecuencia la van a pagar viendo sufrir a sus hijos, y van a sufrir ellos también, o ellas. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Si somos sabios, nos vamos a sujetar a Dios. Por amor primero a Dios y por amor a nuestros hijos. Si eres inteligente y obedeces a Dios, los más bendecidos van a ser tus hijos. Así que ahí está la, ¿cómo le podríamos decir? ¿Cómo se llama eso? ¿Una retórica? ¿O cómo se llama, maestro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Pues es, bueno, lo que se estoy diciendo que es una retórica, es una reflexión, o bueno, no sabría cómo decirlo, pero ahí se las dejo de tarea. Recuerden, si son inteligentes y obedecen a Dios, los más bendecidos van a ser sus hijos. Si son necios, voluntariosos y obstinados, sus hijos la van a pagar. Una reflexión. Una reflexión. Gracias, maestro. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender? Seamos sabios. Seamos sabios. Porque 1, 2, 3 veces nos salimos con la nuestra. Pero las consecuencias van a venir. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nadie burla a Dios. Nadie. Ni yo ni nadie. Dios no. Por eso es Dios. ¿Ok? Bueno. Ok.
Entonces, vamos a comenzar. Aquí está la analogía y vamos a comenzar en esta analogía. Efesios 5:21. Sujetándoos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Sí? Entonces aquí comienza esta analogía con algo importante y algo que es general y que va a envolver absolutamente todo. Sujetándoos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es algo muy precioso y muy importante y muy interesante porque aquí vamos a descubrir la mecánica de cómo podemos hacer esto. ¿Sí? ¿Ok? Gloria a Dios. ¿Cómo es que, ustedes cómo piensan que pueden sujetarse hablando del marido y la mujer y el marido? Les pregunto a los dos géneros. ¿Cómo es que, piensen, cómo me podría sujetar a mi marido? La mujer es, ¿cómo me podría sujetar a mi mujer? Cuando habla sobre el temor a Jehová, habla sobre la palabra de Dios. Ajá. Sí, que tenemos que estar más constantemente en la palabra de Dios. Bueno, ok. Entonces este verso nos está dando la clave para que haya una correcta sujeción. ¿Ok? La clave es en el temor de Dios. ¿Sí? Ahorita Chelo mencionó algo acerca del temor de Dios, pero el temor de Dios es algo que, bueno, yo lo he explicado muchas veces, pero yo he notado que hay mucha gente que no lo entiende. ¿Sí? Pero vamos a tratar de explicarlo conforme a la palabra, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver primero qué es el temor de Dios para tener la clave de la sujeción. El temor de Dios, esta palabra, temor de Dios, en el griego es la palabra fobeo o phobos, así como se oye, con B de burro. Si no quieren escribir, no escriban, nomás pongan mucha atención, al fin que ahí están los videos. Ya nomás los ven y ya pueden sacar sus notas. ¿Ok? Bueno, entonces el temor de Dios en el griego es la palabra fobeo o phobos, que es una derivación, las dos palabras. Esto habla de un temor reverencial que no te lleva a huir, sino a admirarle, a agradarle, a respetarle. Este temor viene de experimentar su presencia. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Sabes cuándo viene el temor a Dios a nosotros? Cuando estamos experimentando su presencia. ¿Sí? ¿Ahorita hay algún deseo de pecar en ti? ¿Por qué? Porque ya estuvimos en su presencia. Porque estuvimos, y no solamente estuvimos experimentando. Y vaya, bendito sea el Señor, que fue una gran bendición. ¿Amén? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, Yo experimenté de una manera profunda y gloriosa a Dios hoy. ¿Sí? Bueno, por eso dice la Biblia que el temor de Jehová aleja a los hombres del mal. No necesitamos pujar para abandonar el pecado. Cuando estamos experimentando, y hablo de experimentar, ¿sí? Hablo de sentir a Dios en este momento, ¿sí? A veces, tal vez, alguien podría decir, híjole, ¿cómo es chillona la hermana Consuelo? ¿Sí? Pero muchas veces ese llanto que tiene es porque está experimentando la presencia de Dios. Esa experiencia con la presencia de Dios produce cosas en tu interior, en tu corazón, en tu mentalidad, en tu razonamiento. Y esa experiencia de la presencia de Dios, lo único que te lleva es, ya no quiero pecar, Señor. Ya no quiero fallarte. Ya no quiero lastimar a mi esposa. Ya no quiero lastimar a mi esposo. Ya no quiero lastimar a mis hijos.
El temor de Dios tiene que ver con experimentar su presencia. Y quiero que les quede claro, es experimentar. O sea, cuando Dios se manifiesta, nadie puede decir, pues quién sabe, yo no sentí nada. No. Todos los que han experimentado la presencia de Dios han tenido un impacto en sus vidas. En la Escritura hay muchos testimonios que tú puedes escuchar. En tu misma vida has tenido testimonio cuando has experimentado la presencia de Dios. Hoy, ¿qué experimentaste dentro de ti? ¿Qué sucedió en tu interior? ¿Cómo se movieron tus entrañas? ¿Pasó algo? Sí. Bueno, ahí está el temor de Dios, porque estás experimentando su presencia. Quieres obedecer a Dios, quieres alabarle, quieres levantar tus manos, quieres postarte delante de Él, porque en ese momento estás experimentándole a Él y lo único que quieres es amarle, respetarle, agradarle, bendecirle. Y eso no solamente tiene que suceder en el culto, puede suceder en todo lugar, porque Dios está en todo lugar. Y si estamos conscientes de la presencia de Dios y experimentamos su presencia, eso nos va a guardar del pecado. Y también nos va a llevar a sujetarnos conforme a Dios. Porque como quiero agradar a Dios, Dios me va a mandar en su palabra lo que tengo que hacer. Y al respetar su palabra, que tiene que ver con el temor de Dios y la conciencia de Dios, entonces voy a querer hacer lo que Él me dice. Y voy a anteponer mi ego, y voy a anteponer mi voluntariosidad, y simplemente lo que voy a hacer es sujetarme a Dios. Por eso dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Sin experimentar su presencia, nadie se sujeta a Dios, ni unos a otros se sujetan. ¿Sí? Todo está sujeto al ego. ¿Sí? Se tiene que hacer lo que mi ego dice, se tiene que hacer lo que yo digo, se tiene que hacer como yo digo, se tiene que hacer en el tiempo que yo digo, se tiene que hacer porque yo lo digo. Eso es lo contrario cuando no hay el temor de Dios. Es que Dios dijo, me vale gorro lo que Dios haya dicho. Yo digo que así y así. ¿Sí me entienden, verdad? Nos entendemos, eso pasa en nuestra vida práctica. Pasa comúnmente. Pero la clave está en eso, en poder experimentar su palabra. Una de las razones que te voy a decir, ya lo hemos hablado y lo vamos a seguir diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. ¿Dónde habita Dios? En medio de la alabanza. En las alabanzas de su pueblo. Cuando tú pasas con tiempos con Dios alabándole, Él va a ir transformando tu corazón. En ese temor te va a llevar a socorrerte y darte la gracia para que des los primeros pasos a abandonar el pecado. Sí. Cuando hay un conflicto en la casa y me empiezan a sacar mis trapitos al sol, les digo, por eso busco a Dios. Porque yo estoy consciente que lo necesito y quiero ser transformado y quiero cambiar. No estoy a gusto como soy. No me gusta. Sí. ¿Para qué ahora estando? Por eso, porque no he cambiado. Necesito cambiar. El día que ya haya cambiado y sea perfecto, voy a ser como ustedes. No voy a buscar a Dios. Porque ya para qué lo necesito si yo puedo cambiar. ¿Sí me doy a entender? Si hay una constante de poder estar experimentando su presencia, esa presencia nos va a llevar en una manera gloriosa. Y vamos a conocer lo que dice la Biblia, que su voluntad es agradable y perfecta. ¿Por qué no experimentamos eso? Porque queremos hacer su voluntad en la carne. Y en la carne no le gusta la voluntad de Dios. No se sujeta a la voluntad de Dios. Ahí está en Romanos capítulo 8. La carne no puede obedecer a Dios ni se sujeta a la voluntad de Dios. Sí, por eso nos cuesta trabajo. Lo que les decía al principio de compartirles. Si ustedes sienten pesado el ritmo del culto, es porque no están ahí clavados en lo que tienen que estar. ¿Sí? Entonces después, pues,
la presencia de Dios y con el temor de Dios, ay, qué aburrido, ay, ya quiero se acaba, ay, ya tengo sueño, ay, ya me dio hambre, ay, ya quiero nos vamos, ay. La carnota que está ahí, pero fluyendo. Amén, hermano, amén. Sí, ¿qué fue lo que dije? Sí, porque no estoy en lo que estoy. Amén. Entonces, quedó entendido que es el temor a Dios. Una de las maneras de poder experimentar la presencia de Dios, alabándole, pero se los voy a volver a repetir. Perdón, pero siempre tengo que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Dice el apóstol Pablo, para ustedes es seguro y a mí no me es molesto. No es poner un cassette y dejar que el cassette corra y yo estar haciendo un sinfín de cosas. Puede estar haciendo un sinfín de cosas, pero lo que tengo que hacer es alabarle, que es alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando estoy alabando y pongo algo para alabar a Dios, estoy escuchando y estoy cantando, pero estoy consciente de lo que estoy cantando. Estoy consciente que en ese momento estoy hablando de la grandeza de mi Dios, o estoy dando gracias por su bondad, o estoy consciente de lo que está diciendo ese canto que me ayuda a expresarle a Dios fruto de alabanza. No es poner un cassette y andar haciendo cosas y súbele para que no me oigan. No es para eso. Y luego dice, no, y puse mis alabanzas. No son tus alabanzas, son las alabanzas a Dios. ¿Okay? Se entiende lo que dice, ¿no? Pero es así. Mi iglesia, no es tu iglesia, es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, si ustedes comprenden, si nosotros comprendemos lo que es la práctica de la cuestión de la alabanza, el estar en su presencia, entonces vamos a poder alabar a Dios y experimentar su presencia. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, yo creo que sí. Dios quiera que sí. Que ustedes pueden estar solitos, escuchan un cassette, se avientan todo el cassette y están cantando y Dios les trae recuerdos, Dios les trae bendiciones, Dios les trae cómo han cambiado cosas y empiezan a llorar. ¿Sí les ha pasado? ¿No? Sí. Estás experimentándole a Él. En cada práctica que la Biblia nos da y nosotros la hacemos, podemos experimentar a Dios. ¿Qué dice el Salmo 1? La alabanza, pero también su palabra. Bienaventurado el varón que no hubo consejo de malos, ni en silla de los escarnecedores. ¿Sí? Sino que en la ley de Jehová medita, se deleita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Su hoja nunca caerá y siempre estará reverdecido. Ahí hay una experiencia con la palabra de Dios y en la cual cuando nosotros meditamos, Dios se va a manifestar. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios a través de una predicación? ¿O cuántas veces al estar leyendo tu Biblia Dios te está diciendo cosas bien claras? ¿Cierto o no? Amén. Estás experimentando su presencia. El temor de Jehová viene a ti y lo que sale es un clamor: Señor, ya no quiero pecar contra ti. En primer lugar, ya no quiero pecar contra ti. Ya no quiero ser igual. O te da gozo porque, Señor, esto lo has hecho ya en mí, esto está ya formado en mí. Estás experimentando el temor de Dios, la presencia de Dios. Y cuando sales, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, siento como que voy volando. Siento como que estoy aquí, pero no estoy aquí. Como si estuviera drogado, ido, no sé. Pero siento una paz así, sobrenatural. Siento un gozo dentro de mi corazón. Sí. Ese temor a Dios es el que nos lleva a poder sujetarnos. ¿Cuál es el principio de Satanás que le mencionó a Eva en el Génesis? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Si comes ese fruto del conocimiento del bien y del mal, vas a ser como Dios. Y al ser como Dios,
pues ya no necesitas a Dios. ¿Me están entendiendo? Sí. La mecánica del diablo es a llevarte a ser independiente, principalmente de Dios. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Ajá. Eso es lo que te va a llevar a ser totalmente independiente de Dios. Uno de los versículos satánicos es: haz lo que quieras, haz lo que te venga en gana, haz lo que tu mente quiera. Ese es uno de los versículos del diablo, que es contrario a lo que Dios dice. Sí. Si no lo voy a entender. ¿Amén? Entonces eso es algo muy, muy importante. Yo espero que vayamos entendiendo todo esto. Ok. Entonces, entendiendo lo que es el temor de Dios, la experiencia de Dios, necesitamos tiempos nuevamente. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra y con nuestro Dios. Necesitamos la palabra profética. Hace rato dijo: búsquenme. Yo me manifiesto a ustedes y tengo misericordias y los estoy seduciendo porque el anhelo de mi corazón es que me busquen. ¿Sí? En otra parte de Romanos dice la Biblia que la bondad de Dios, dice, no ignoren que la bondad de Dios los guía a arrepentimiento. No hay consentidos para Dios, no hay hijos consentidos. ¿Sí? No hay quien tenga complacencia a Dios por unos y otros no. Eso no existe con Dios. A lo mejor con los papás sí, pero con Dios no. ¿Amén? Entonces, nuevamente volvemos a ver qué necesitamos hacer. Tener experiencias con Dios, buscar a Dios y tener relación con su palabra. Eso nos va a llevar a estar experimentando constantemente ¿qué? La presencia de Dios. Y entonces vamos a andar en el temor de Dios. Eso nos va a hacer mucho más fácil sujetarnos. Sí. Cuando ando en la carne, me dice mi señora: ¿vas a bajar? Y digo: ¿qué me va a mandar? Los trastes, la tina de los trastes. No voy a bajar. Bueno, y cuando bajes, baja la tina. No creo que ahorita vaya a bajar. Sí. Cuando estoy en su presencia, voy a bajar. ¿Necesitas que baje algo? Sí, bájate eso. Bueno, bajo. Sí, hay una sujeción. Pero en el temor de Dios, en la presencia de Dios, experimentando su presencia. ¿Quieres agradarlo? No puedo decir: ay, Dios, te quiero agradar a su marido. Y no es así, no es congruente. Sí. Cuando tú buscas agradar a Dios, vas a buscar bendecir a tu prójimo. Sí. Siempre. Sí. Ni tampoco es cuando tú quieres bendecir a tu prójimo e ignoras la voluntad de Dios. Eso también está mal. ¿Amén? Entonces el temor a Jehová nos va a llevar a experimentar su presencia y nos va a hacer más dóciles para podernos sujetar. ¿Amén? ¿Sí quedó claro? A lo mejor dije muchas palabras, pero espero que les haya quedado claro. Ya cuando digan: ay, cállate, que me desesperas, ya entonces le paro y pasamos a otro punto, ¿ok? Bueno, siguiente punto. Efesios 5, 20. No, ahora vamos a ver la palabra sujeción ahí mismo. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Ok? Efesios 5, 21 dijimos: sujetándoos los unos a los otros. La palabra sujetándonos es la palabra hupotazo. Así como se oye con doble S. Hupotazo. ¿Sí? Este término es un término, ahí les va, es un término militar. ¿Saben lo que es un término militar? Cuando alguien se da una orden, el subordinado hace lo que se le dice sin chistar, sin preguntar: ¿pero por qué tengo que hacer eso? No pregunta. Obedece.
Eso es lo que significa. En el término bíblico, esa es palabra expresamente. ¿Sí? Término militar que es ordenar abajo. O sea, vas a hacer esto. ¿Sí? Entonces, eso es sujetar. Ahora, viene otra definición también, pero en un término medio. Ya vimos en sí lo que es la esencia de esa palabra. Pero en un término medio es someterse a uno mismo, obedecer, estar sujeto a. ¿Sí me doy a entender? Someterse a uno mismo. Sí. Someterse a uno mismo. Someterse a uno mismo. A. Ajá. Toma el ejemplo que te dije ahorita de los trastes. Ajá. Sí. Eso es lo que significa esa palabra. Amén. Ok, ahora te voy a mostrar, vamos a buscar un versículo para ver un ejemplo de lo que produce el temor a Dios. Éxodo 20, 18. ¿Qué dijiste? Éxodo 20, 18. No, pero ¿qué vamos a ver? Éxodo 20, 18. No, pero Un ejemplo del temor a Dios. Anteriormente a esto están los 10 mandamientos, pero fíjense lo que sucedió cuando subió el pueblo, los ancianos, junto con Moisés. ¿Okay? 20:18 dice así. Después de que dio los 10 mandamientos, fíjense lo que sucedió en 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y ahí me acordé de Isaac. Porque anteriormente, cuando teníamos cultos en la noche, a veces Isaac decía: apaguen la luz. ¿Sí? Y yo también, orando, muchas veces he experimentado cómo en la oscuridad, no sé a qué se deba, no quiero decir palabras de más, pero no sé, algo sucede bueno. ¿Sí? Ajá. Ok. Bueno, el punto es ¿por qué el pueblo se quería alejar y temblaba de miedo? ¿Y por qué Moisés sí podía? Vengan, vamos. ¿Por qué sí podía? Porque él estaba siempre en la presencia de Dios. Porque estaba acostumbrado a experimentar su presencia. Quien no está acostumbrado a experimentar su presencia, se sale en los cultos. ¿Te acuerdas del muchacho que entró aquí? ¿Recuerdas de un muchacho? Entró, no sé qué pensaría. No sé qué fue lo que pensó. Yo creo, sí, no lo noté, lo vieron. Yo creo que venía como drogado o tomado. Ajá. Y oyó ruido y oyó música. Y digo, pues aquí está la pachanga. Entró, ¡oh sorpresa! En cuanto experimentó la presencia de Dios, ¿qué hizo? Levantó sus manos y se fue para atrás, pelas, a correr. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien está acostumbrado a estar en la presencia de Dios se deleita y quiere estar ahí. Quien no está acostumbrado quiere huir. Por eso mucha gente que está endemoniada cuando viene a los cultos se sale, porque los demonios no toleran la presencia de Dios. ¿Sí me entienden? Van entendiendo algunas otras cosas también. Ajá. Sí. Ahí está el temor de Jehová. Porque Moisés sí podía entrar en esa, vámonos a llamar así, en esa
admirable y terrible manifestación de la presencia de Dios. Sin miedo. Al contrario, él tenía un temor a Dios que lo hacía acercarse a él, ir a él. Pero los otros no, porque no estaban acostumbrados. Y en lugar de estar en su presencia, les daba miedo, porque hay un temor. El temor a Jehová es un temor reverente, un temor que te acerca a Dios, un temor que te lleva a buscarle para que le quieras agradar. Y hay otro miedo, que es el temor, el que te aleja de Dios, porque tu conciencia te marca, porque estás desnudo de la presencia de Dios, porque los demonios no pueden estar ahí. ¿Sí? No pueden estar en la oscuridad y las tinieblas. Las tinieblas y la luz. Y va a prevalecer la luz. Si están tinieblas y luz, prevalece la luz. Entonces por eso muchos salen huyendo. O si aquella persona quiere estar en Dios y dice, no, quiero que me cambies, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a manifestar los demonios porque se quieren ir, pero aquella persona no, está decidida a buscar a Dios y no se sale, y lo que ya pasa es que empieza a ver la manifestación de los demonios, es liberado y los demonios se van, pero él no. ¿Sí lo entiendes? Ajá. Eso es lo que pasa. No es todo, pero es algo de lo que pasa. ¿Sí? Bueno, hablando ahorita de lo que decías de la oscuridad. A ver. No sé si sea esto. Me imagino que, bueno, ahorita entendiendo esto, no sé. No puedo entender si es de Dios o es mío. Hay una perspectiva. Estás en la oscuridad, ¿qué pasa? Estás alerta. Estás al pendiente. Estás con eso de que algo. ¿Sí me entiendes? Cuando estás en la... Vigilante, Ajá, expectativa. Que a las vivas. Sí, o sea, estás despierto. ¿Qué pasa cuando tienes la luz prendida? Pues te relajas. No, te ¿Sí? distraes. Cualquier cosa te ¿Te puede relajas? distraer. Sí, Cualquier cosa te puede distraer. sí. Pero ahí en la oscuridad hay dos cosas. Hay unos que están en la expectativa sin temor y hay otros que tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué? O sea, es una forma porque también, como dices tú, que la oscuridad no puede permanecer en la luz. Ajá. ¿Sí? Pero hay que entender también que a veces la oscuridad, cuando tú no tienes temor de eso porque estás confiado en Dios, te lleva a experimentar algo de Dios. Dios te da algo. Hay algo de cierto en eso. No sé si a ti te ha pasado. A lo mejor no, porque tú no tienes esta práctica. Pero ¿qué sucede con las personas que ven películas de terror? Mándalos allá abajo que está apagada la luz. ¿Qué pasa? No quieren. ¿Por qué? Porque están conscientes de qué? De las tinieblas. De los jóvenes. Sí. Antes a mí me daba mucho miedo la oscuridad. Yo que iba a bajar, que estuviera aquí apagado, que no bajaba. Pero hay veces que oigo ruidos y por la flojera digo, ay no. Digo, no, pero ¿qué tal si alguien se metió? No. Me paro, vengo a ver la puerta que esté cerrada, voy a revisar allá, a ver si no alguien se metió y se escondió. Nada, me subo como si eran las 3, 4 de la mañana. Sí. Ya no siento eso. Ajá. Y me he dado cuenta de una cosa. Detesto ver cosas de terror ya. Antes me encantaba. Me encantaba ver las películas de terror. Ahora detesto verlas. Ya no quiero verlas. Las aborrezco. Ya no. Sí. No sé a qué se deba. No estoy diciendo que soy muy santo y que ya me van a beatificar. No, pero eso me pasa. ¿Ok? Bueno, ya hablamos un poquito del asunto de la oscuridad. Entonces, el punto, si están viendo la manifestación del temor a Dios, cuando Dios se manifiesta, experimentamos su presencia y va a haber reacciones. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces ya vimos el término del temor a Dios, ya vimos el término de sujeción, lo que significa sujetarse. ¿Ok? Bueno, vamos a caminar más adelante en ese pasaje y vamos a ver ahora es Efesios 5:22.
Alguien que lo lea. Les voy a dar un tip para que, a ver si les entra un poquito de temor del miedo, no del temor a Jehová. ¿Dijiste Efesios 5:22? Uno se puede dar cuenta, ¿quién lee la Biblia? En la forma en que lee. Sí, ahí se da uno cuenta quién lee la Biblia. O por lo menos lee otras cosas. Sí, porque la práctica de la lectura te da una buena dicción. Cuando no tienes buena dicción es porque no lees continuamente. ¿Ok? Bueno. Ok. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Fíjense. Ay, perdón. Léelo. ¿Ven cómo no se sujeta? Sí, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. ¿Sí? Las casadas estén sujetas, pero fíjate lo que dice, a sus propios maridos, ¿sí? Como al Señor. Si no está sujeta a Dios, tampoco lo está el Señor. Y no lo voy a explicar. No, a su marido. Que no está sujeta a su marido, no está sujeta a Dios. Si no está sujeta a su marido, tampoco lo está el Señor. La medida de la sujeción a tu marido habla de la medida de tu sujeción a Dios. Y ahí vamos a ver algo, si lo puedo explicar, porque para... No es que sea un buen... No, ¿cómo podría decirles? Vamos a ver... Bueno, ahorita no tiene caso. El hecho es ese, guárdense esa parte. Mujer que no está sujeta a su marido, no está sujeta a Dios. Así de simple. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver en muchas iglesias. Donde gobierna una mujer, la Biblia habla de una maldición que donde gobierna una mujer. ¿Sí? Hay maldición para el pueblo donde la mujer gobierna. Ajá. Eso tiene mucha profundidad. ¿Ok? Toda mujer que está sujeta al Señor se va a sujetar a su marido, se va a sujetar a su autoridad, se va a sujetar a su pastor, se va a sujetar a sus padres, se va a sujetar a lo que tengan que sujetarse en el temor de Dios. ¿Puedo decir algo? A ver. Mi papá no era cristiano, por eso nos decía que nosotros como mujeres pues, nos teníamos que sujetar a nuestras autoridades. Sí, amén. Gloria a Dios. Ahora, en todas esas cosas que dije ahorita, hay incisos. Hay incisos. Les voy a dar un inciso simple y sencillo. Como se los he dicho a mis hijos. ¿Sí? El día que yo los mande a traer droga, o unas cervezas, o un vino para mí, ese día tienen todo el derecho de desobedecerme. Y Dios lo respalda. ¿Ok? Por eso les digo que hay incisos dentro de todo esto de la situación de la sujeción. Y ojalá lo podamos ir viendo poco a poco. Sí. Una vez en un estudio que nos dieron en Manada Pequeña, A ver, espérate. En una ocasión, cuando nos dieron un estudio a las mujeres en Manada Pequeña, ahí nos dijeron, mire hermanas, ustedes sujétense a sus esposos, pero en el temor de Dios, en lo que conviene y no en lo que no conviene. Así es. Por eso deben ustedes de leer mucho la palabra de Dios para poder decirle al esposo esto no es correcto. Y que sea Dios revelándoles en qué no. Porque hay cosas a las que pueden decir no y no. ¿Sí? No, es que yo soy doctor. Pues eso no. Porque Dios dice así, así, así. Y eso no. ¿Ok? Bueno, ok. Continuamos. Entonces, la mujer, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuál es la clave para estar sujeto? Mujeres, ¿cuál es la clave? Lo acabamos de ver, casi utilicé media hora para decírselo. Él tiene que estar en el temor de Dios, experimentando su presencia. ¿Ok? Gloria a Dios. ¿Sí o no? sí, amén. Ahora, la pregunta que todos quieren saber por qué. ¿Por qué la mujer debe estar sujeta al marido? ¿Por qué la mujer debe de estar sujeta al marido, según Dios? ¿Por qué? A ver, allá, por favor.
Hasta allá atrás. Porque el estar sujetas al esposo es como una protección de parte de Dios para nosotras. Esa es una parte. La mujer no la entiende, pero es una parte. Ahorita vamos a ver algunos engaños que el diablo trae sobre la mujer. Ok. ¿Nadie más quiere comentar algo? Pues en el 23 dice, Ajá, en el Dice 23 porque el marido es cabeza. ajá. ahí va. Porque el marido es cabeza de la mujer. Pero hay también una exposición muy profunda. Vamos a ver esto. Fíjense. Hay una triste historia que ya la hablamos acerca de cuando vivíamos en Disneylandia y fuimos sacados al planeta de Mad Max. Ok. Fíjense otras partes que hablan acerca de la sujeción. 1 Timoteo 2:11, no la busquen. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. 1 Timoteo 2:12, porque no permita a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Tú cállate y te sientas. Tú cállate y obedece. Fíjense. Esta es la razón que Dios da. Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver en esto. Cuando Adán fue formado, en la mente y en el corazón de Dios estaba que fueran hechos conforme a su imagen y semejanza. En otra parte de la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y resplandor o gloria de Dios. ¿Sí me entienden en lo que había en la mente del corazón de Dios y de su pensamiento? Va a ser mi representante. Quien ve a un varón es como si me estuviera viendo a mí. Quien ve a un varón está viendo autoridad. Porque me está viendo a mí, está viendo mi reflejo, mi gloria. ¿Sí me doy a entender? En la mujer no. Cuando la mujer fue creada del mismo cuerpo del varón, de una costilla del varón. Pero en la mentalidad de Dios, en el pensamiento de Dios, era que la mujer fuera imagen y gloria del hombre, no de Dios. Entonces, cuando alguien tiene como autoridad a una mujer, lo que está haciendo es darle gloria a la humanidad, al hombre. Eso es lo que Satanás quiere. ¿Sí me están entendiendo? Yo los veo así como... o están entendiendo muy bien y están clavados, o no están entendiendo nada. ¿Sí me entienden? Cada uno tuvo su razón de ser y Dios los formó con un propósito. El hombre era representante de Dios en la tierra. Por eso dio autoridad de señorear sobre todo. Es una figura de Dios en la tierra. Pero la mujer es una figura del hombre. Es gloria del hombre. Ella está sujeta al hombre. ¿Sí? Cuando la mujer está en una situación, lo que tiene que representar es la gloria del hombre. Por eso está diciendo, tú te vas a sujetar a tu marido. Así como el hombre, se tiene que sujetar. Hay una línea de autoridad clara y sencilla. Por eso cuando una mujer toma lugar en el liderazgo de la iglesia o de la familia, está quebrantando totalmente los principios de Dios. Porque está reflejando la gloria de un hombre, no de Dios. Bueno, pero en muchas ocasiones no es que lo tomes, sino que te lo delegan. Es que, Bueno, son los incisos de los que estábamos hablando. A ver, otra vez. Que muchas veces no es que el varón te otorgue, sino que te delegan la autoridad. Sí. Así de simple. Sí, así de simple. Eso es cierto. Ahora, vamos a ver eso, porque también tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. Y Dios es bueno con nosotros. Fíjense. Entonces, primero fue formado Adán con el pensamiento y la visión de Dios. Este es mi representante en la tierra. La mujer cuando fue formada, este es el representante, la imagen y gloria del hombre. ¿Ok? Gloria a Dios. Por eso Dios se dirigió al hombre. Esa es la línea de autoridad. El hombre tenía que traspasar el mandamiento a su mujer y la mujer tenía que estar sujeta a su marido. Si se hubiera sujetado Eva, no estaríamos aquí sufriendo.
Pero esa simple desobediencia trajo todo lo que está sucediendo en el mundo. Por una simple desobediencia. ¿Se imaginan la repercusión de lo que tiene cuando la mujer no se sujeta al varón? No saben de verdad la magnitud de la... Y lo que el Satanás puede hacer y enseñorearse en un matrimonio, en una casa, cuando sucede esto. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Ok? Bueno. Entonces fue entendido, ¿verdad? ¿Por qué tienen que estar sujetas? Porque Dios creó al hombre a imagen y gloria de Dios. Es mi representante. Ok, ahora fíjense. Vamos a ver otro. ¿Por qué? Ahí mismo en Timoteo. ¿Sí estaban en Timoteo? Ajá. ¿No? Perdón. 1 Timoteo 2:11. Disculpen, sí. Búsquenlo para seguir la lectura. Amén. 1 Timoteo 2:11. Entonces, volvemos al primer punto. ¿Por qué la mujer debe estar sujeta al marido? Porque lo dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a su propio marido. Y fíjense cómo dice también, como al Señor. Así como al Señor están sujetas, así van a estar sujetas a sus maridos. Ok, bueno. 1 Timoteo 2:12. No permita a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso también lo vamos a ver porque no es precisamente eso. Está hablando del silencio como una actitud de sujeción, de sumisión. No de un silencio total. ¿Sí? Es como el clásico, si lo viste alguna vez en alguna película, lo has oído, que dice el hombre, yo opino, y la mujer dice, tú te callas, las cosas son así. Si lo has escuchado, lo has visto o lo has vivido. Lo dice en el 11, ¿no? Yo creo que debe ser leído el 11. Ajá. Dice, la mujer aprenda en silencio, que se aprenda. Ajá. Con toda sujeción. Así es. O sea, yo creo que es lo que estás diciendo. Ajá. Sí, así Que es. se aprenda. Ajá. Sí. Sí, o sea, cuando está hablando de la situación del silencio, no está diciendo ni se te ocurra abrir la boca. Lo que está diciendo es que hay una actitud de sumisión, de sujeción. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí me debe entender? Por ejemplo, yo he visto que algunas de ustedes le preguntan a su pareja algo y luego veo que les dicen, le aprueban y ya dicen algo. A veces he visto que sucede eso. ¿Sí? O sea, está en silencio, pero oye, ¿podría decir esto? ¿O podría leer esto? O no sé. ¿O es esto? ¿Tú qué dices? Eso es. Aprendan en silencio, en sujeción. No que no hablen, sino que quieran tomar el dominio, quieran sobresaltarse y empezar a decir y hablar y ¿sí, no? ¿Entender? A sobresalir a sobreponerse, pues. Ok. Porque no permite a la mujer enseñar y tomar autoridad sobre el hombre sin estar en silencio. Fíjense, ahora, ¿por qué? Porque ella dijo que no puede. ¿Pero por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva, ya hablamos. El hombre representa la autoridad de Dios. En 1 Timoteo 2:14. Y Adán, esa es otra razón. Adán, 2:14, 1 Timoteo 2:14. Adán no fue engañado. Sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Por qué? Aquí hay muchísimas cosas que no puedo ordenar en mi mente. Es pasar por alto la palabra de Dios. Transgredir la palabra, brincársela. Dios dice así, pero yo no voy a hacer así. Eso es transgredir. ¿Ok? Bueno. La razón es que Adán no fue engañado. ¿Sí? Sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión, en saltarse la palabra. ¿Qué está diciendo ahí? Para que se te quite, tú ibas a estar al par del hombre, pero para que se te quite lo desobediente, pues ahora vas a estar abajo del hombre.
sea, podríamos decir coloquialmente, por mensa. No está diciendo eso. Te voy a decir qué es lo que está diciendo. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Qué es lo primero que salta en una mujer en cualquier reacción, no acción? En cualquier reacción, ¿qué es lo que salta en una mujer? Cualquier reacción, ¿qué es lo que salta? ¿Qué es lo que prepondera? ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿El carácter? ¿Eh? ¿El carácter? No, el carácter no. Puede ser el temperamento, pero no el carácter. Los sentimientos. Sus sentimientos. Ahora me puedes decir, vieja, hija. Y aquel dice, híjole, va por un ramo de rosas, se vuela por ahí las flores del jardín del vecino y se las lleva. ¿Y qué dice? Ven, te traje tus flores. ¡Ay, qué lindo! ¿Cierto o no? Eso generalmente pasa. Sí es cierto. Si no, no te hubieras casado con Hugo. Te ganaron los sentimientos. Fíjense. ¿Qué está diciendo ahí la palabra de Dios? No son un caso raro, son un caso complicado. Ok, bueno, el punto es este. Lo que está diciendo ahí, la mujer es constituida de tal manera que fácilmente puede ser engañada. ¿Por qué Satanás no fue con Adán? Porque el hombre seguía por la razón. Porque el hombre seguía por la razón y Adán tenía más presente y más claro y más vivo el mandamiento de Dios. Él probablemente iba a razonar y entramos en el campo de la especulación. Pudo haber dicho, no, Dios dijo que vamos a morir. Y él sí, pues, él es Dios. No, Satanás, ¿sabes qué? Que no, él muere. No voy a comer. Mira que está bien rico, bien agradable. No, voy a desobedecer a Dios y dijo Dios que si me lo como me muero. ¿Sí? A la mujer la sedujo. ¿Sí? Un hombre que sabe manipular, fíjense lo que les voy a decir. Una cosa es la manipulación y otra cosa es el enamorar a alguien con un corazón recto y sincero. La manipulación, los hombres que saben manipular a una mujer logran de ella lo que quieran. Lo que quieran. Yo creo que tú conoces muchos casos extraordinarios que dices, pero mensa, ¿cómo fue posible que hiciste eso por él? Porque un hombre manipulador que conoce la condición y la mecánica de la mujer hace que ella haga lo que él quiere. Por eso la mujer no puede estar en liderazgo. Por eso la mujer no puede estar adelante. Porque sus sentimientos le ganan. Es muy sensible. Con cualquier cosita se enoja o con cualquier cosita se alegra. O con cualquier cosita se enamora. O con cualquier cosita deja. Ahora, ¿por qué fue constituida así? Bueno, pongan mucha atención. El hombre, como fue constituido a gloria de Dios, su propósito es que se sujete y obedezca a Dios para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y la mujer fue hecha con el propósito, con esa constitución que tiene, fue hecha con el propósito de que fuera una ayuda ideal para su hombre. ¿Quiénes son más inteligentes, los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Quiénes son más capaces, los hombres o las Las mujeres? mujeres. Las mujeres, es cierto. Me duele decirlo, pero es la verdad. ¿Sí? Son más inteligentes, son más capaces, son más, en pocas palabras, son más capaces, Fuertes. son más fuertes. Esa es otra ventaja de la mujer. La mujer puede estar haciendo muchas cosas y a veces uno de hombres con dos cosas se va haciendo bolas. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, pero fue constituida con esa capacidad
para que sea ayuda del hombre. Hay muchas cosas en la carpintería. Voy a ser gráfico, no estoy presumiendo, y que les quede claro. Y si no, pues tómenlo como quieran. Cuidado. Tampoco son comerciales. Yo soy carpintero. Pero sin las máquinas que uso, jamás podría hacer esto. Sí. Jamás lo podría hacer. Por muy ducho que yo sea como carpintero. Sin una máquina, sin una herramienta, no podría yo hacer esto. ¿Me estás entendiendo el mensaje? Al igual que la mujer no puede por sí misma educar a sus hijos y criarlos en el bien, un hombre tampoco puede hacer muchas cosas si no tiene la ayuda ideal. Por eso le dijo Dios a Adán. Bueno, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No va a ser bueno porque va a tener muchas tareas y él solo no las va a poder hacer. Entonces le haré ayuda ideal. Es como, te lo voy a poner así, alguna vez me quisieron apedrear en la pensil, porque les dije, ustedes mujeres son como máquinas. Ay, hermano, yo no soy ninguna máquina. Yo soy hija de Dios. No, o sea, lo que estoy diciendo es que la mujer fue creada con una capacidad y con una sensibilidad, con un temperamento, no carácter, temperamento. ¿Sí? El temperamento es esa situación del sentimentalismo, de la sensibilidad que tienen ellas. Pueden ver una flor y se derriten. Un perro chiquito y se derriten. Yo no, no le veo siglo. A veces sí, como que sí está bonito, pero hasta ahí, ¿no? Y la mujer no. Nosotros regalamos un perro y Ruth se pone a chillar porque ya el perro se mueve. Y yo no, yo le di gloria a Dios, gracias, Señor. Un perro menos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Por las situaciones de la mecánica y como Dios nos creó. Entonces, por esa razón, la mujer no puede estar en autoridad ni puede estar en señorío, porque fácilmente puede ser engañada y seducida a desobedecer la palabra de Dios. Fácil. ¿Sí? Un hombre manipulador puede hacer que una mujer casada, rica y hermosa engañe a su marido, le vuele dinero y se vaya con él. ¿Sí? Así te lo digo. ¿Por qué? Porque conocen, tienen, no sé cómo se hace eso, pero tienen la capacidad de entender y leer a una mujer. Vamos, te lo voy a poner así, términos coloquiales. Yo sé que tú no ves televisión ni películas, yo sí todavía soy carnal, no puedo superar esos placeres. Hay una película que se llama Hitch. Un hombre que se encarga de decirle a los hombres cómo pueden enamorar a una mujer que les gusta. Pero son tontos, son torpes. Entonces él les da el asesoramiento para que puedan enamorar a aquella mujer. Y les resulta. ¿Sí la vieron? No, ahora ustedes no ven las películas, puras de Jesús y cosas así. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, los apóstoles. Ok. Adiós, véanla nomás para ver la idea que nos da. ¿Sí? Entonces, eso sucede. ¿Sí me doy a entender? Eso puede suceder fácilmente. La mujer, el hombre no escoge con la mujer que se casa. La que escoge es la mujer. ¿Serio? Sí. Y uno piensa, ya la tengo aquí. No, ella te tiene aquí. Pero es tan lista y es tan inteligente que te hace creer que tú fuiste el que ganaste. Y yo, pensando. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos la mecánica y con qué propósito Dios creó a la mujer, entonces la mujer ya puede entender cuál es su papel. No va a poder realizar un papel de autoridad y señorío. ¿Sí? No va a poder. Satanás la va a llevar a destrucción y la va a llevar a destruir a todos los que están atrás de ella. Hay un mensaje en la iglesia en Teatira, en el Apocalipsis. Y entre la reprensión que le da, dice: tengo contra ti que tú permites que esa mujer Jezabel enseñe a mi pueblo y los lleve a fornicar.
y los lleve a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que sucede en una mujer. Y le dice, yo nunca he llevado. Espérate tantito, después vas a ver lo que va a suceder. Sí. Apenas un matrimonio, bueno, ojalá y sean hijos de Dios, yo no lo juzgo, pero tenían una iglesia grandísima allá por Estados Unidos, son latinos los dos. Hubo problemas, parece que él era un apóstol, dice que es apóstol. Sí, se metió con otra hermana, mujer, no sé, ya todo revuelto. Y pues ella se dio cuenta y se dejaron y salió la noticia a la luz. Ahora ella está formando su iglesia. Claro. Pues ¿cómo que no hace? ¿A poco Dios nomás habla por medio de él? No. Sí. No tiene capacidad. Cualquiera que sea así, verlo, va a hacer con ella lo que quiera. Sí, porque esa es su constitución. Sí. ¿Por qué las mujeres? Bueno, en el buen sentido de la palabra, se vuelven animales salvajes y dejan de ser personas cuando tocan a sus hijos. Esa es su constitución. Protectora. Sí, sí, sentimientos de ¡ay, mi hijo! Sí, alcahuetas. Bueno, ok. Entonces el asunto es ya comprendiste por qué Adán está dando la razón. Eva, tú no puedes tomar autoridad. Eva, tú no puedes tomar señorío sobre tu marido. Tú no puedes enseñar. Porque tu temperamento y como fuiste constituida fue con el firme propósito de que tú seas ayuda de tu marido, de tu propio marido. Lo vas a ayudar a impulsarlo a que en él se cumpla la voluntad de Dios. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver entonces cuál es uno de los principales propósitos de la mujer. La mujer no fue llamada a andar de profetisa y andar profetizando en las congregaciones. ¿Sí? Alguna ocasión acá abajo tenemos una reunión con algunos hermanos, hacemos unas reuniones entre semana y nos juntábamos a orar. Un día llegaron unas profetisas que querían dar palabra de Dios porque eran profetisas del Altísimo y venían a dar la palabra de Dios. Pero era, hermano, no, ellas venían a dar la palabra de Dios porque Dios les ordenó y Dios les mandó. Y cuando me dijeron, oye, hermano, es que, a ver, déjame hablar con ellos. Ya, no es que venimos, ya sabes, ¿no? El léxico, el léxico ungido que se usa, ¿no? Venimos de parte del Altísimo a dar la palabra del Señor, porque el Señor nos ha dado palabra para ustedes. Sí, le dije, ok, le voy a hacer una pregunta, hermana. ¿Tienen hijos grandes? Sí. Una me dijo, sí, no, los míos están chicos. Y le dije, por favor, no quiero que te sientas ofendida. ¿Dónde están tus hijos grandes? Y la pescó. Dijo, bueno, yo estoy orando a Dios porque mis hijos estén en el Señor y se vuelvan a... Le digo, ve y arregla las cosas en tu casa y luego vienes a profetizar en mí. O vienes a profetizar a los demás. Dios te puso a ti para que vayas y gobiernes tus hijos, crees a tus hijos en su gestal y santidad del Señor. No para que andes predicándoles a los demás. Y le dije a la otra, eso te espera si tú sigues a esta mujer. Eso te espera a ti. Ahorita que tienes tus hijos chiquitos, mejor dedícate a crearlos en el temor del Señor. ¿Sí? Dejen de andar haciendo estas cosas. Porque Dios a ustedes no las mandó ni les ordenó, ni en la palabra de Dios está expuesto para ustedes que puedan andar haciendo esto. ¿Sí me doy a entender? Estoy hablando de que ellas se iban a meter a las congregaciones. No estoy hablando de que Dios les daba una palabra y la daban. ¿Sí me doy a entender? Es muy diferente. ¿Sí? Sino ya querían ingerir en autoridad de que somos, como diciendo, somos las ungidas del Señor y venimos a darle la palabra del Señor y ustedes tienen que oír. No, no es así. No es así. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Tu marido? ¿Ya le diste comer? ¿Le echaste el itacate para que se vaya a trabajar? No, es que yo ando predicando la palabra del Señor. Voy a predicar en sujeción. Gana a tu marido y vete para allá. No puedes. Es más, ni aunque tuvieras bien, no puedes andar haciendo eso. Dios no te dio esa autoridad. ¿Sí me doy a entender? Se enojó. Sí, pues claro.
Pero el Señor, la verdad, sí, me protejo. ¿Sí? Bueno, no le dije así, tampoco pensé. Es un chiste. Ok, pero el punto es ese. Por esa razón es que la mujer tiene que estar en sujeción. El hombre es más razonador, hay sus excepciones, pero el hombre es más razonador, más intelectual, el hombre es más piensa las cosas, no siente tanto, piensa las cosas, ¿sí? ¿Ven? Por eso cuando tú dices a tu marido, ándale, mírate, espérate, con calma, ¿sí? Porque ella es por el sentimiento, si es una oportunidad, ¿sí? Y el hombre, fíjate, vamos a analizar todo eso, a ver, ¿sí? Alguna vez llegó Hugo, estaba chiquillo, y lo llevé a Tlane. Y estábamos, Tlane, yo estaba viendo unas herramientas, y se me separó, y se fue a parar por una bola, y me dice, préstame 50 pesos. ¿Para qué les quieres? Tú préstame, no te voy a ganar más, hasta te voy a dar tu dinero y más. Y yo, ¿para qué? Tú, préstame. Y si no me dices, no te voy a dar nada. Si es que mira, yo ya vi cómo hacen lo de la abuelita, y ahorita ya vi cómo le hacen y ahorita les voy a ganar todo su dinero. Y le digo, ya ni te vayas a meter allá. Vente para acá, después te explico. ¿Sí? Así son las mujeres. Cualquier cosita las emociona. Y sí, mamá, espérate, calma. ¿Sí? Porque esa es la condición de la mujer y la condición del hombre es esa. Hay más prudencia, como les digo, hay sus excepciones, hay niveles, pero uno está constituido de diferente manera que la mujer. ¿Sí? Entonces, no es situación de machismo, no es situación de preferencia, no es que Dios sea machista, es que simplemente hay razones por las cuales Dios creó al hombre de una manera y razones por las cuales creó a una mujer de tal manera. Alguna vez una hermana me dijo, sí, y dígame entonces, ¿cómo es que yo sí puedo aprenderme la palabra de Dios y mi esposo no sabe ni Juan 3:16? ¿Cómo es que yo sí puedo estar escuchando la palabra de Dios y puedo grabarme los versículos y yo puedo dar palabra? Digo, ¿sabe por qué? Porque Dios la hizo con esa inteligencia, pero para que apoye a su marido, para que se ponga a orar por él, porque no sean papanatas en la palabra. Por eso se lo dio. Por eso la mujer es más inteligente. Por eso te puse el ejemplo del tarro. Sin una máquina yo no podría hacer esto. Sin una mujer ideal, no puede hacer el hombre el ministro de Dios la voluntad de Dios. Tal vez lo podría hacer, pero quedaría todo feo de su uniforme. Necesito una ayuda ideal para realizar esto. El hombre necesita a la mujer para realizar la voluntad de Dios. Muchas mujeres piensan que son inteligentes y que Dios les ha dado diferentes capacidades porque Dios las llamó al ministerio para servir al Señor a todo el mundo. No es cierto, te la dio para que le sirvas a tu marido. Para cuando a él se le olvide un versículo, le recuerdes dónde está. Para que cuando él te pregunte, oye, mira, que tú cómo, pues es que mira, la palabra de Dios dice esto, bueno, yo he visto esto. Para eso. Oye, híjole, tengo que hacer esto. Dámelo, yo te lo paso en la computadora. Pum. Oye, ¿cómo le haces? Yo no puedo aprender. Pues no sé, pero yo puedo. Para eso te dio la inteligencia y la capacidad que tienes. Y si tu marido es un papanatas, déjame decirte por el otro lado, es tu culpa. Porque yo estoy casi seguro que no te has dedicado a orar en cuerpo y alma por él. ¿Tienes el esposo que tienes? Por el tiempo de oración que dedicas. Por el tiempo que dedicas a la palabra. Por el tiempo de intercesión que tienes. ¿Sí? Muchos lo saben y yo creo que ustedes también lo han oído. Con Delphi nunca peleo. Bueno, yo sí peleo, ella no. Ella se cae la boca. Porque ni discutir sabe. ¿Sí? Da risa, pero es la verdad. Y muchos dicen, es que es mensa. No es mensa. Es mansa. Pero ¿saben con quién se sabe hablar? Con Dios, va de chismosa. Mi marido, sí, y mi marido sabe. Y mi marido, y van las noches y me pone la mano, y yo no me doy cuenta, estoy bien jetón, y me pone la mano, y piensa que tanto reprende. Y el otro día me levanto, ay, perdóname, no sé por qué, pero, ¿sí? No, ya no discute conmigo, no se pone rico. ¿Sí me entiendes? Esa es la manera.
Bien sencillo, pero cuesta trabajo porque no estoy dispuesto a humillarme. Yo no soy tu mensa. ¿Sí? Yo no soy tu criada. Pues déjame decirte que Dios dice que sí. Más adelante lo vamos a ver. Sí. Sí te va cayendo el 20 de todo, la mecánica de Dios. Dios te ha dado un papel súper importante. Fíjate, tú eres coheredera con tu marido, tú vas en el mismo carro donde van tus hijos y donde vas tú. La distancia que recorras y los propósitos que hagas en la voluntad de Dios, en la obra de Dios, lo que haga tu marido, a ti te va a tocar la misma parte. Ahí sí va a ser 50 y 50. Porque eres coheredera juntamente con Él. Así como la esposa de Cristo es coheredera con Cristo. Pero hay un terrible requisito. Si padeces juntamente con Cristo, serás glorificada juntamente con Cristo. Si padeces con tu marido y aceptas sus borradas y vas a Dios y clamas por Él, porque por eso es una ayuda. Cuando Él no puede, tú tienes que clamar al que puede hacerlo en Él. ¿Sí? Tú vas a ser beneficiada y vas a ser bendecida y vas a ser honrada de todo lo que logre tu marido por la gracia de Dios y tus hijos. Eso muchas mujeres no lo pueden entender. Y no lo aceptan porque son soberbias, porque son voluntariosas, porque son orgullosas. ¿Sí? Porque así fueron enseñados. ¿Sí? ¿Ande? A ver. Bueno, hay un marido, bueno, hay un matrimonio que el marido era, para acabar, le decían que estaba hasta loco. En la escuela decían que estaba loco, ese muchacho. ¿Decían o estaba ahí? Estaba, sí. Y cuando andaba con su novia, cuando ya se pensaba en casa y esto, hablaron con ella. Le dijeron, es que tú no lo conoces. Tú no sabes ni con quién te estás metiendo. Y ella contestó, pero yo lo voy a cambiar. Llevan 30 y tantos años y apenas está orando por él para que cambie. ¿Sí? Y ese tiempo pasó y nunca cambió. Nunca una mujer va a poder cambiar a su marido. Nunca. Sí. Porque los hombres, entre otras características que tenemos negativas, somos testarudos, orgullosos. Sí. Podemos haber perdido y todavía puedo. No es cierto. Pero el que sí lo puede transformar es Dios. Entonces, cuando tú tomas la línea de autoridad, lo que va a suceder es que Dios, el hombre se va a sujetar a Dios, la mujer se va a sujetar al hombre. ¿Qué pasa en lo que dijo ahorita esta Adriana, la hermana Adriana? Es que hay unos maridos, ¿verdad? Fue educada al expresarse de los maridos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo dijiste? ¿Qué era qué? Delegan la autoridad. Delegan la autoridad, ¿por qué? Por conchudos, por perezosos, por convenencieros, por pusilánimes, por cobardes, por huevones. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces lo que la mujer tiene que hacer es, padre, tu hijo me trata así, tu hijo me dice esto, tu hijo me anda engañando, tu hijo esto, tu hijo el otro, tu hijo aquello. ¿Tú crees que va a haber un hombre que pueda engañar a Dios y burlarse y decir, ¡ja, ja, ja! Hice lo que quise y no te diste cuenta? Ahora ve tú y trata de cambiarlo. Que no te engañe. Que trabaje. No lo vas a lograr. Pero Dios está contigo si tú clamas a Él. En el pecado las mujeres llevan la penitencia. Es tan importante que ustedes oren por nosotros. Tan importante, porque somos, de veras, voy a decirlo así, en resumen, coloquialmente, somos como bestias.
muchas veces no entendemos, no comprendemos, no somos sensibles como las mujeres y cometemos graves errores. Pero si tú te amparas a Dios, Dios va a pelear la batalla por ti y no va a haber necesidad de golpes, de maldiciones, de injurias, de ofensas. Porque finalmente también que paga todo eso son los hijos. Por eso después no les quedan ganas de casarse. O sea, para vivir así, no. Mejor solo que mal acompañado. Sí. Igual la mujer, mejor sola que mal acompañada. Y al último, como te dije, ¿quién va a pagar los platos rotos? Tus hijos. Nuestros hijos. De los errores que yo cometí, ha habido secuelas en mis hijos, que todavía estoy tratando con Dios y con ellos, por los errores cometidos. Sí. Entonces, nos conviene mejor sujetarnos a Dios. Y las mujeres sujetarse a sus maridos. Porque, mira, fíjate todo lo que va a haber. Tu marido va a ser honrado. Dios lo va a usar. Si tú le estás haciendo ayuda idónea, Dios los va a promover a más. Y en esa promoción a más va a haber bendición para tus hijos. Y cuando tú ya crezcas y seas anciano y puedas ver a tus hijos caminar en el temor de Dios, en el sendero de Dios, en las obras de Dios, vas a sentirte grandemente satisfecho y satisfecha. Qué bueno fue obedecer y sujetarme a Dios. Si no lo haces, vas a ver las consecuencias en tus hijos. Muchos de nosotros somos las consecuencias de los errores de nuestros padres. Por eso pensamos como pensamos, por eso reaccionamos como reaccionamos, por eso tenemos el carácter tan mal formado. Bueno, no es carácter, el temperamento tan mal creado, tan torcido que tenemos. Porque fue la consecuencia de todos los errores que nuestros padres cometieron. ¿Cierto o no? Y que no diga amén, que diga amén. ¿Puedo decir algo? Ajá. Cuando conocí a Dios, esos fueron mis pensamientos. Si yo hubiera conocido a Dios, yo hubiera buscado a Dios, orado a Dios, y esto no hubiera pasado. ¿Sí? No hubiera pasado. Todo lo que mis hijos vivieron, lo que yo viví, no hubiera pasado. Okay. Dios hubiera cambiado a su padre. Ok, y a mí. ok, les voy a decir una cosa. Ese hubiera, específicamente como dice mi mamá, no hubiera sido así. El hubiera no existe. Número uno, el hubiera es que si Dios les hubiera hablado en ese tiempo, no habrían hecho caso. Dios tiene sus tiempos. Yo también dije, Señor, pero ¿por qué? Ya hasta que perdí a mi esposa y a mis hijos. ¿Por qué si eso no es lo que tú quieres? ¿Por qué? No lo entendía. No es que llegó tarde. Es que yo no hubiera entendido. No hubiera recibido. ¿Sí? Estoy hablando de los que no conocíamos a Dios. Las primeras generaciones, no las terceras, como yo le digo a Isaac. Oye, hijo, todo el tiempo andar en la obra de Dios, todo el tiempo dirigir alabanza, todo el tiempo cuántas cosas ha hecho Dios para que después digas, híjole, es que no entiendo, por favor. Eso déjaselo a uno que apenas viene. Tú ya eres segunda generación. Tú ya debes estar mucho más allá arriba. Debes de saber más que yo. Debes conocer más que yo. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, eso es bien inteligente. Bien sabes, así. Si te pones con Dios a las patadas, salimos perdiendo. ¿Sí? Y feo. Ok, continuamos entonces. 1 Timoteo 2:14. Entonces Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Qué pasó con Eva? ¿Sí? Todo lo que se desenvolvió. ¿Qué pasó con Agar dándole el consejo a su marido? Pues agarra a mi sierva. Y para que tengas un hijo, Pues Sara. ¿no? Sara.
agarra a mi sierva Agar, ten un hijo con ella y ahí Dios te va a llenar de bendiciones y de hijos. Mal consejo. Pero ¿quién tuvo la culpa ahí? Abraham. Abraham. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión. No, Porque él tomó la decisión. no, porque no consultó a Dios. Y ahí sí dijo, no, pues sí, gracias, tendré que hacerlo. ¿Sí? Y se metió con Agar. Ahorita están sufriendo los judíos y los palestinos por esa mala decisión. Lo que te digo, la van a pagar los hijos, peor. Ajá. Pero después, fíjate, pon atención a esto que te digo, es creo que lo último. Después, Sara le dice a Abraham, oye, ya tu mujer me tiene harta. Y su hijo también. Quiero que los separes y los hagas a un lado, porque yo no los quiero tener aquí. ¿Sí? Dice, no, tú me dijiste y ahora te aguantas. Son palabras coloquiales, más, menos. ¿Ok? Yo sé que tú conoces bien la Biblia y sabes perfectamente cómo dicen los versículos. ¿Ok? Y no le hace caso a Abraham. Pero después viene Dios y le dice, hazle caso a tu mujer porque eso viene de mí. Ajá. Y entonces Abraham echó fuera a Agar con su hijo Ismael. ¿Te das cuenta de la línea de autoridad? Es que entiende, gordo. Las cosas son así. Porque mira por esto y por esto. Entiéndelo, gordo. Por favor. Es tan obvio, tan lógico. ¿Sí? Ajá. Y tú dices, ay, pues sí tiene razón. Ay, ¿para qué me quiebro la cabeza pensando? Sí, vamos a hacerlo así. Y no lo haces, pues. ¿Y sabes qué resultó? Pues tú, Luis, ¿para qué me haces caso? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Consultar a Dios. ¿Tú le dijiste eso? Sí, no es la mujer que diga, es que Dios me dijo que hicieras eso. No, yo voy con Dios. Oye, dice ella que tú le dijiste. ¿Es cierto o no? Pero si sabes por qué no lo hace o no. Porque cuesta tiempo. No es que yo agarre 5 minutos, doble mis rodillas y le diga a Dios, sí, tú hazle caso, no te preocupes, adelante. 5 minutos se acabó. No, a veces te lleva tiempo el estar orando para que tú recibas la respuesta de Dios. Y eso es lo que muchas veces no se quiere. ¿Sí? Entonces es muy fácil obedecerla, porque si la regamos, tú tienes la culpa. Como Adán, ¿no? No, la mujer que tú me diste. Sí, pero te la di para que estuvieras ahí al punto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí te das cuenta cómo son las cosas de un lado y del otro? ¿Sí? Ajá. Entonces la línea de autoridad es cuando tu mujer diga, es que yo creo que es de Dios. Ok, lo pone en espiritual, ¿no? A veces me dice mi señora, es que oré. Bueno, voy a darte el beneficio de la duda. Y con Dios, Señor, así dice ella que sí, así. Y Señor, dice ella que sí, así, pero yo no quiero regarla, o sea, ni quiero hacerla a un lado, si es tu consejo, pero tampoco quiero obedecerla nomás porque ella me lo diga, para que no se enoje. Ya, cuando la mujer se enoja, cuidado, ¿sí? Cuidado. Ok. Entonces, yo voy y consulto a Dios. Si verdaderamente fue algo que Dios puso en su corazón, Dios me lo va a confirmar a mí. Y yo soy el responsable directo de no equivocarme, eso proviene de Dios. Y si me equivoco, va a ser mi culpa. Como se lo dijo Adán. No me importa si tu mujer te sedujo. Yo te dije a ti. ¿Por qué no me deciste la palabra que yo te di a ti? Te la di a ti, no se la di a tu mujer para que te la diera a ti. Te la di a ti directamente. ¿Sí me entienden? Es que tienes, mira, obediencia, hazme caso. Bueno, no dicen obediencia, ¿no? Uno sale con su... No, a mí nadie me dice. No, a mí nadie me ordena. ¿Sí? No, es que, de veras, pues así sea lo que tú quieras. Primero voy con Dios. ¿Qué dices tú, Dios? ¿Es así o no? ¿Sí? O a veces, al contrario, Dios me dijo esto. ¡No! ¿Qué? Y luego lo clásico, ¿no? Cuando se quieren poner espirituales. Déjame orar. Voy a orar a Dios. ¿Sí? Y a veces ni oran. ¿Sí? Pero nada más para que. ¿Sí? Pero cuando tú estás seguro, cuando te aseguraste que algo Dios te diga,
Así venga mar, cielo, tierra, suegro, suegra, venga tu abuelita misma, venga tu mamá y te diga que las cosas no son así. Que no está, porque el pastor, el hermano nos enseñó que así es. Y según el orden de Dios es así. ¿Sí? Pero que te dé testimonio y palabra. Y que te abunde en palabra y que te dé el testimonio y que te dé la sabiduría de por qué vas a hacer algo así. Así se oponga a tu mujer, haz lo que Dios te dijo. Con temor de Dios, busca la confirmación delante de Dios. Y si Dios te dijo así, no importa lo que quien se oponga, tú hazlo. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Porque a veces no, es que ¿por qué no se enoja la gorda? ¿Por qué no se enoje fulana? No. Escuché un comentario, un estudio de que, pues cuando hay un conflicto, no pelees, cede para que no haya conflicto ni pelea. La Biblia dice, Jesús vino a poner espada y no paz, porque en una casa estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿Qué está hablando? ¿Que trajo contención? No, lo que está hablando es que cuando la verdad sobresale y Dios quiere hacer su voluntad y alguien quiere hacer la voluntad, dice, esta es la voluntad de Dios y los va, no, a mí no me vas a venir con que vas a traer tus hermanitos a la casa, ¿eh? Yo no los quiero, y menos con sus hijos, ¿sí? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí. Eso es donde el hombre tiene que tener cuidado, porque puede darle el síndrome de Adán. Por no pelear con su mujer y obedecerla, ahí están las consecuencias. A veces sí, pero tú eres el responsable de ir a Dios y que Dios te diga, sí, así es, luz verde. Hijita, está bien, tienes razón, yo ya lo confirmé con Dios, vámonos para adelante. ¿Sí me vas entendiendo? ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Hay una mecánica, hay una línea de autoridad. Si ustedes siguen esa mecánica y esa línea de autoridad y son conscientes de las capacidades y del lugar que Dios les dio, vamos a ser grandemente bendecidos. Y otra cosa, porque hay muchas bendiciones, van a ser ejemplo a otros matrimonios. Porque es muy fácil ir a decir a los matrimonios, es que si tú tuvieras a tus hijos así, es que si la Biblia dice así, es que si tu marido, es que si tu mujer, ¿y cómo está tu casa? Es fácil dar el consejo de cómo se tiene que arreglar la vida de los otros matrimonios. Pero ¿cómo está tu tuyo? ¿Sí me doy a entender? También vamos a ser ejemplo e inspiración a otros. Porque eso va a impactar. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, ese testimonio en silencio de hechos va a impactar la vida de otro. Va a simbrar sus entrañas y tal vez los va a hacer entender que las maneras que están utilizando no son las correctas. Porque finalmente, ¿cómo te vas a dar cuenta que alguien tiene razón? ¿Cómo te das cuenta? No son comerciales, ¿eh? Te vendo este producto, es el mejor del mundo, te aguanta hasta ácido sulfúrico. Y yo puedo decir miles de cosas, está hecho con material espacial. Lo recogimos de un meteorito que traía madera. Y puedo decir un resto de cosas bonitas. Y tiene una constitución de tal manera que con nada se echa a perder. Te va a durar para ti, para tus hijos, y hasta allá en las bodas del cordero lo vas a usar. ¿Sí? ¿Con tal de qué? De venderlo. ¿Sí? Finalmente, ¿cómo se da uno cuenta si es verdad o mentira? Los resultados. A mí tú puedes venirme a chorear que la autoridad y que el orden de Dios y que... Enséñamelo, no me lo digas, enséñamelo. Enséñame lo que tú has practicado. Y sobre eso, entonces voy a ver, según el éxito que tú tengas, entonces me voy a dar cuenta qué es lo que resulta y qué es lo que no. ¿Cierto o no? Sí. Finalmente, los resultados es donde tú te puedes dar cuenta. Puedo echar muchas cosas. Pero los hechos de tu vida, las formas de vida, las cosas que están resultando en tu vida, el estilo de vida, las costumbres, tu familia, tu esposa, tu esposo, es lo que les va a decir así. Esto es cierto, esto es la palabra de Dios, así es como tiene que ser, sin tanta palabrería. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí vamos entendiendo? Tome su trinchera, tome su lugar. Cuesta trabajo. Al hombre tampoco le cuesta trabajo tenerse que someter a Dios. A veces los lunes
lunes estamos con chambas que tenemos que hacer, porque nosotros si no trabajamos, bueno, la mayoría si no trabajamos no comemos, lo que hagamos es lo que va a resultar en dinero. Y a veces tenemos que decir, híjole, el lunes hay que ir con el hermano. Pero tenemos que determinar, ¿vamos o nos quedamos? A veces hemos determinado, no, hay que terminar esto. Pero a veces hemos dicho, no, ya, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Sí? Sujeción a la voluntad de Dios. Y hay bendición. Hace rato lo dijo Daniel. ¿Sí? Todo lo que no ganó en un tiempo, Dios se lo dio en otro pequeño tiempo, sobrenaturalmente. Cuando tú te sujetas a Dios, cuando recibes lo que Dios te da y te bendices y te deleitas con lo que Dios te da, Dios tiene el control ya de todas las cosas en tu provisión, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y hay bendición. La otra vez Isaac me hizo el favor de recordarme, casi llevo un año sin trabajar, hablando de trabajar constantemente. Pero Dios me ha bendecido abundantemente. ¿Sí? Y no estoy hablando de que soy un santo, ni un perfecto, ni el ungido de Jehová. Bueno, sí lo soy. Pero trato de sujetarme a Dios. ¿Qué es, Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Sí? ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Sí? A mis hijas les he dicho, tienen que estar aquí temprano. No es un desfile de modas. Venimos a servir a Dios. No me importa si están bien pintadas o no. Lo que me importa es que estén solícitas, humildes en su corazón para adorar a Dios y servir a Dios en lo que tienen que hacer aquí. Eso es lo que a Dios le importa. No que estén bellas por fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que dar testimonio. Y no por apariencia, sino por lo que es hacer. Les mencioné un versículo que es una de las cosas con las cuales siempre Dios va a estar trabajando con nosotros. A nadie nos gusta la disciplina, a nadie nos gusta la perseverancia, a nadie nos gusta esforzarnos, a nadie nos gusta la constancia, a nadie nos gusta el estar ahí. Pero si sufrimos eso, que no provoca gozo, vamos a recibir un fruto apacible de justicia, según lo que estemos haciendo en disciplina del Señor. ¿Sí? Ahí me decían, no, mira, te lo voy a poner así. ¿Cómo estás ahorita en tu condición económica? Vamos con un montón de problemas y todo esto. ¿Y cómo estoy yo? Ah, no, pero pues es que tú, ¿a qué se lo atribuyes? ¿A mi buena suerte? ¿A qué se lo atribuyes? ¿A que yo sí soy listo y engaño a Dios? No. Con todas mis fallas siempre está en mi mente la voluntad de Dios. Que hay que hacer, Señor. Que hay que buscarte. Que tu pueblo, Señor, intercediendo por su pueblo, por sus hijos, por cada una de las situaciones que hay. ¿Sí? Busca el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas serán añadidas. Como mejorador, como mejor. Y lo digo sin presunción, lo digo para la gloria de Dios. ¿Sí? Sujétate, sujetémonos a Dios y vamos a ver los resultados de eso. ¿Ven? Amén. ¿Ven? Dios les bendiga. Vamos a entonar. Dani, ayúdanos con 2 cantos, por favor. Gloria a Dios, amén. Que sea nuestro Dios. Ya no sé, quiten su cara de regañados. Dios es bueno, amén. Dice este canto, esa paz que yo siento en mi alma, no es porque todo me va bien, ¿eh?
Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. Otra vez, esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. Miro las circunstancias, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. Que no haya fruto en la vida siempre es bueno para proveer tu necesidad, hermano. Bendito es nuestro Dios. En lugar de pobreza, Dios me ha dado riqueza. En lugar de enfermedad, Él me ha dado salud. En lugar de la muerte, Él me ha dado la vida. Me lleno de esperanza, vida eterna me dio. En lugar
Señor, por estos tiempos que tú tienes con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has revelado una vez más tu amor, tu fidelidad, en que a pesar de que somos infieles y somos faltos, tú permaneces fiel. Gracias por tu palabra que ha sido impartida, Señor. Creemos que ha caído en buena tierra y esta da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Enséñanos, Señor, danos de tu gracia para crecer aún más y nuestra vida sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, te damos gracias porque tú bendices a mis hermanos en este inicio de semana, bendices la obra de sus manos, bendices su trabajo, multiplica sus fuerzas como las del búfalo. Padre, yo creo que tú bendices sus alacenas en esta hora, que ellos no tengan que mendigar su alimento, como dice tu palabra, porque tú das conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.